Y bueno, pues hablando también de feminicidios, que es uno de los aspectos que ha incrementado y que ha provocado el aumento de la lucha de las mujeres, pues hoy recuerden que en nuestra sección de géneros y mareas nos acompaña nuestra compañera Montserrat Antúnez, quien en esta ocasión pues nos va a hablar sobre las activistas que están pidiendo respetar esta glorieta de mujeres que luchan y que están negando una disputa con personas indígenas. Hoy le damos la bienvenida a nuestra compañera Montserrat Antúnez. Muy buenos días, Monse. Buenos días, Romina, Daniela y a la audiencia de Café y Noticias. Pues es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Y Muchísimas gracias, pues mira, Monse, bienvenida. Y pues sí, platícanos sobre este tema de la glorieta de las mujeres que luchan, que ha desatado bastante polémica. así es, Dani, pues les cuento que esta glorieta de las mujeres que luchan es el nombre que le pusieron activistas al lugar que antes tenía una estatua de Cristóbal Colón y donde desde hace un año acordonaron los jardines para instalar un tendedero de denuncias, además de escribir en las vallas metálicas colocadas por el gobierno de la Ciudad de México los nombres de varias mujeres víctimas de delitos para las que exigen justicia y los nombres de otras que han hecho historia luchando por distintas causas, como defensoras. Por ejemplo, pues colocaron el nombre de Digna Ochoa y el de reporteras y madres buscadoras. El 25 de septiembre de 2021, un grupo de feministas se instaló en la ex glorieta de Colón, que llevaba ya casi un año sin la estatua, la figura de una mujer con el puño izquierdo en alto en señal de protesta, y la llamaron la antimonumenta Vivas nos queremos. El lugar ha sido calificado por colectivas como un espacio seguro, pues ahí realizan conversatorios, conferencias de prensa, talleres y hacen colectas. Pero en las últimas 2 semanas, defensoras de los derechos humanos y entre ellas sobrevivientes de varios tipos de violencia, aumentaron las protestas, es decir, instalaron ahí un plantón para garantizar que el sitio se conserve. Pues a raíz en el contexto del 12 de octubre, que es el día que se recuerda como cuando Cristóbal Colón llegó a América y que los pueblos originarios han nombrado como el Día de la Resistencia Indígena. En ese contexto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió en colocar un monumento dedicado a las mujeres indígenas. Este es un anuncio que ya había hecho desde el año pasado, pero en octubre de este año pues, insistió en colocar este monumento. En esta ocasión entrevisté a Teresa Villalobos. Ella es cofundadora de la Red por la Igualdad de Género y es una de las activistas que junto a otras mujeres ayudó a crear la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Vamos a escuchar por qué defienden que la Glorieta se mantenga. Para acompañarnos, es un espacio para alzar la voz y creemos que es muy importante que tenemos el derecho a la memoria y que tenemos el derecho a tomar esos espacios para que se visibilice y no otra vez borren y traten de ignorar un problema que es enorme en México. Es un espacio también para alzar la voz, porque para eso está el tendedero. Mujeres que han sufrido muchísimos tipos de violencia y se tienen que visibilizar. Entonces es un espacio que cumple muchas funciones de memoria, de acompañamiento, de denuncia, de visibilización de las violencias que sufrimos. Bueno, y desde 2021, cuando el gobierno capitalino anunció la propuesta de instalar en ese lugar una escultura que hiciera referencia a las mujeres de los pueblos originarios, pues causó polémica, porque en un primer momento la propuesta fue colocar a Tlali, un monumento que, aunque era para las mujeres indígenas, iba a ser elaborado por el artista Pedro Reyes. Como recordarán, esta decisión motivó que artistas e intelectuales enviaran una carta con más de 300 firmas a Claudia Sheinbaum para solicitar que fuera una mujer indígena quien realizara esta escultura, que reemplazaría a la que estaba de Cristóbal Colón. Bueno, a raíz de esa polémica, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México se encargó de definir qué monumento se instalaría ahí. Después de eso, la jefa de gobierno decidió, más bien anunció, que se instalaría en la glorieta una réplica de la joven de Amayac. Es una escultura que representa a una mujer gobernante indígena y que fue hallada recientemente en Veracruz.
Bueno, las mujeres que se instalaron en la glorieta de las mujeres que luchan han denunciado que a raíz de esa polémica, las autoridades de la Ciudad de México han tratado de crear una falsa disputa entre ellas y las mujeres indígenas, pero las activistas desmienten esta versión porque aseguran que han conversado con mujeres indígenas y ellas sí están representadas en esta llamada antimonumenta que crearon. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Teresa Villalobos. El gobierno todo el tiempo ha estado mandando mensaje equivocado y falso de que las mujeres indígenas están de alguna manera disputándose el espacio de la glorieta con mujeres feministas o con grupos de mujeres que estamos como aparentemente disputándonos el espacio, lo cual es absolutamente una mentira. Eso no es verdad. La silueta que está ahí, la silueta de justicia que está ahí, representa a todas las mujeres, y en uno de los mosaicos que están a la entrada del jardín hay un mosaico con nombres de mujeres indígenas que han estado presentes en la historia de este país y que por supuesto son mujeres que luchan y están reconocidas en ese espacio. Entonces, primera cosa que ha hecho el gobierno es tratar de enfrentar y de aparentar que las mujeres indígenas están exigiendo que esa glorieta sea un espacio para la memoria de mujeres indígenas, cosa que es falso. Eso no es cierto y no es verdad. Y están tratando de confrontar de confrontarnos. Estamos hablando con mujeres de comunidades indígenas y no hay problema, son parte de la glorieta, son parte de la lucha. Bueno, en esta glorieta también en este último año se han acercado mamás de víctimas de feminicidio, ahí han dado conferencias, es decir, es un espacio que sigue en movimiento. Y precisamente Teresa Villalobos, que es psicóloga y madre de una sobreviviente de violencia sexual, menciona que esta glorieta pues ha sido un espacio para que otras familias se puedan acercar a exigir justicia. Además, es importante porque tiene mucha visibilidad. Se ubica en Paseo de la Reforma, que es una de las principales avenidas de la ciudad. Y después de un año de que instalaron esta glorieta y luego de días de protesta, las mujeres tuvieron por primera vez una reunión con autoridades de la ciudad, a la que asistió el subsecretario de Gobierno de la capital, Ricardo Ruiz Soto, personal del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esto fue antes del 12 de octubre. Ahí se comprometieron a no desmantelar el memorial y prometieron a las activistas que iban a mantener mesas de diálogo, pero ellas siguen sin certeza de qué pasará con el sitio, porque un día después de esta reunión, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en colocar la réplica de la joven de Amayaca. Además, el mismo 12 de octubre, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien no se había pronunciado sobre el tema, difundió en Twitter una imagen donde se observaban a muchas mujeres en el Paseo de la Reforma, en el lugar donde se instaló la glorieta, y dijo que estas mujeres están exigiendo que se coloque el monumento a las mujeres indígenas. En la concentración, pues destacó la participación de políticos de Morena, de varios estados como Veracruz y Oaxaca. Otros políticos también celebraron en sus redes sociales la protesta. Por ejemplo, algunas asistentes llevaban lonas en las que se leían frases de respaldo a Claudia Sheinbaum y donde se leía que eran grupos de mujeres que venían desde Veracruz. Bueno, y a ello se suma que de acuerdo con Teresa Villalobos, en el último año las activistas han tenido información de que varias de las firmas de mujeres indígenas que el gobierno capitalino recibió desde septiembre de 2021 a favor de la escultura, pues fueron recolectadas muchas veces sin explicarle a las mujeres con claridad el motivo y el contexto en el que se colocaría esta estatua. La defensora insiste en que la glorieta de las mujeres que luchan sea preservada como un sitio de memoria. Escuchemos esta última parte de la entrevista. Por supuesto que apertura no ha habido. Hemos en reiteradas ocasiones pedido específicamente a Claudia Sheinbaum que se acerque, que escuche cuáles son nuestras luchas. Hemos querido decir, este es un espacio público que las mujeres tomamos para alzar la voz
porque en este país no tenemos acceso a la justicia las mujeres. Entonces, no importa cuál sea la lucha, no importa si es violencia vicaria, física, feminicidio, no importa cuál sea la lucha, todas nos reunimos ahí para una sola cosa, que es exigir justicia y tratar de que no pase y no siga pasando este tipo de violencias en este país. Bueno, esa es la información que les tengo para ustedes aquí en Café Noticias. Perfecto, Monse. Pues mira, el tema sí genera muchísimas dudas, pero sobre todo basadas en desinformación, porque tomando los comentarios de nuestros amigos de acá del chat de Café Noticias, por ejemplo, menciona uno de ellos que ya se había colocado el rostro de una mujer indígena y que las mujeres feministas se apropiaron el espacio y lo quitaron. Eso nunca ocurrió, se propuso una escultura, si ustedes recuerdan, una escultura y que nunca se hizo, solamente fue el prototipo y ya, se despiden. Otra idea es que están peleando las mujeres feministas con las indígenas, con las mujeres indígenas. También ya queda descartado. Y el otro punto es que dicen, no sirve de nada que la glorieta de las mujeres que luchan se quede así, porque se admite que el gobierno admitiría que no va bien su lucha contra los feminicidios. Entonces la deben de quitar. O sea, cuando se está hablando de que debe ser un punto de resistencia, un espacio destinado a las mujeres que no están peleadas con las mujeres indígenas, con colectivos de mujeres indígenas y que no quitaron ninguna estatua de alguna mujer indígena, ¿cierto? Así es, Dani. Ya lo dices bien, ¿no? Ha habido como mucha desinformación, sobre todo por la polémica que causó en primer lugar la propuesta de colocar a Tlali, ¿no? Esta escultura elaborada por un artista hombre y que pues justo fue este debate de cómo vamos a representar, cómo van a sentirse representadas, vamos a sentirnos representadas otras mujeres, ¿no? Y también yo destacaría un punto muy importante que menciona Teresa y otras madres de víctimas de feminicidio, por ejemplo, que protestan en esta glorieta, y es que el espacio, pues, lo han hecho un sitio de memoria, porque ellas también exigen su derecho a la memoria, a ser recordadas, ahí tienen los nombres, ahí conversan, ¿no?, sobre estas mujeres que han sido víctimas de feminicidio y otros delitos. Entonces, este también es el sentido y el significado que le están dando a la glorieta que se ubica en Paseo de la Reforma. Y pues es un espacio que se mantiene activo. Exacto. Claro. Sí, y era justo lo que también quería abundar un poco cuando hablan de que la quiten, porque esto significaría que no se está haciendo una lucha de feminicidio, pero sí es muy importante porque no solamente son espacios de denuncia, son espacios de memoria, así como hay espacios de memoria para las víctimas de la Guerra Fría, para víctimas de desaparición, está para, por ejemplo, en el caso de Pasta de Conchos, estos son ejercicios de memoria que nos sirven también para recordar y mantener esta denuncia presente para que no, en un momento dado que baje realmente esta crisis, no tenerlo ahí presente para que no vuelva a ocurrir. Monse, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy, por tus aportaciones, siempre la verdad muy, muy interesantes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Daniela, Romina, y pues a todo el auditorio de Café y Noticias. Gracias, Monse. Buen jueves.